conferencia de prensa del día de hoy del presidente de la República, 19 de agosto, pues destacó un tema. Los medios de comunicación en general no le han dado vuelo o revuelo como sacan otras noticias más irrelevantes. El presidente Ernesto Zedillo inició el proceso de privatización de los puertos en México. Hoy, una de las terminales resultado de la política de desincorporación estructural del sector transportes en esos años es esta, la terminal especializada de contenedores ICABE en el puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz, que el presidente ha planteado que se le dio a una empresa por concesión durante 50 años y que unos días después de que él ganó la presidencia de la República se amplió la concesión otros 50 años, pues huele muy mal. O sea, otra vez el tema de la corrupción se hace presente casi por todos los poros de la actividad económica, social, deportiva, cultural de nuestro país. Recordamos que en el año de 1991, Carlos Salinas de Gortari, como acostumbraba obrar por venganza, llevó a cabo prácticamente el desalojó de sus propiedades al sindicato de maniobristas del puerto de Veracruz, que es uno de los puertos más importantes de todo el mundo por la cantidad de mercancías que se mueven o se movían en ese momento, en el 1991. Recordamos que salió en los periódicos, como siempre, una campaña previa para tratar de manipular la opinión pública en contra de este sindicato de maniobristas y pues golpeó fuertemente a esta empresa, que era el Estado, es el que manejaba esta situación, Sepover, y a partir de ahí pues se crearon otras empresas donde participaron pues el propio Salinas de Gortari, algunos políticos de renombre en esta situación, y además las ganancias que ha tenido esta empresa son multimillonarias. Y precisamente ahora que después de más de año y medio que está el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, siguen saliendo cuestiones de corrupción tremendas. Ya no nada más lo que ha dicho Lozoyas y las declaraciones que se espera del exsecretario de Seguridad Pública, García Luna, que está en Estados Unidos, sino elementos como estos. Pero fíjense, son elementos de corrupción muy fuertes, muy profundos, muy bien disimulados, pero siguen saliendo. Son millones y millones de pesos que se fueron por el caño de la corrupción, desde empresas de distinta naturaleza, transacciones económicas diversas, y ahora pues y si eso pasa en el puerto de Veracruz, ¿qué no estará pasando en otros puertos? Por eso el presidente de la República en días anteriores habló de que la administración de algunas aduanas pues las iba a llevar el ejército mexicano para ya acabar de una vez por todas con todo el proceso de corrupción que se da. Pero además, siendo un puerto tan importante, pues también seguramente el manejo y el trasiego de droga y de recursos que salen del país, a lo mejor se cargan embarcaciones con materias primas diversas sin que se registre, o sea, barcos piratas, o sea, es apenas la punta del iceberg lo que está planteando el presidente de la República, y que hoy hizo público también, donde exhibió uno de los contratos donde precisamente se le da una concesión por 50 años adicionales. Es decir, apenas iban a cumplir 30 años de la primera concesión, todavía quedaban 20 y adelantan 50 años más de concesión. Pues es una corrupción, por la forma que se presenta, es una corrupción a todas vistas. Pero el presidente, tomando este ejemplo particular, o nosotros lo tomamos, hoy dijo algunas cosas más generales. Fíjense bien, dijo que todo esto es producto de la aculturación que se generó en el periodo neoliberal. Fíjense la palabra que dijo, la aculturación, es decir, romper la cultura
y generar otra cultura basada en la corrupción, en el egoísmo, en el individualismo, que fue lo que se hizo en el periodo neoliberal. Pero también dijo, metieron una serie de ideas donde eso se veía como lo más normal y lo más común. Ya ni se criticaba, sino más bien se pensaba, incluso que desde el poder público, pues se podían hacer todo tipo de negocios y aprovechar el poder público para tejer toda una red de complicidades y amasar fortunas muy grandes. Entonces, cuando el presidente habla de que aculturación, quiere decir que nosotros, sobre la base que él ha planteado de llevar a cabo una revolución de las conciencias, esta tiene dos vertientes, como hemos comentado. Una de ellas, de la revolución de las conciencias, implica fortalecer la cultura y los valores morales y espirituales más profundos de nuestro pueblo. Eso implica entonces hacer una gran revolución cultural, acabar con toda esa aculturación que se gestó en el periodo neoliberal y darle a nuestro país la dimensión que tiene. Y eso lo tiene muy claro el presidente, porque cuando hizo su visita a los 420 municipios de usos y costumbres en Oaxaca, escribió un pequeño folleto donde él habla, entre otras cosas, de que Oaxaca es la reserva moral para toda nuestra patria. Entonces, de ahí hay que tomar nosotros estas ideas que el presidente ha planteado, necesitamos ya ahorita que está la 4T, darle la dimensión que tienen. Y no puede ser de otra forma, si no es que ayudamos todos a que se consolide esta gran revolución cultural, tomando en cuenta, por ejemplo, los tequios, es decir, el trabajo voluntario, que sería bueno en toda la República dimensionar esto de manera nueva, con un enfoque nuevo, porque tenemos un presidente nuevo que está combatiendo la corrupción. Entonces el tequio, el trabajo comunitario, no el trabajo egoísta individualista, no, es el trabajo de la comunidad en beneficio de la comunidad. Los consejos de los adultos mayores, del consejo de sabios, por ejemplo, etcétera. Es decir, rescatar lo más del México profundo, lo más valioso que dieron las culturas ancestrales antes de la llegada de los españoles. Y por el otro lado, él también habló de estas ideas que se generaron en el periodo neoliberal. Eso implica entonces que debemos desarrollar, profundizar lo que llamamos que es la lucha ideológica, que es otra vertiente de la revolución de las conciencias. Él hoy mencionó nuevamente que se le ha acusado, como ya lo ha dicho en otras reuniones, casi diario ya lo dice, que se le ha acusado que quiere llevar a México al comunismo. Y ya hemos explicado en otros videos qué es el comunismo. Es la fase superior de un sistema más humanitario que es el socialismo. Podríamos explicarlo nuevamente, pero vamos a hacer un video más específico sobre ese tema. También que se le acusó de populista, también que se le acusó de nacionalista. Entonces estas ya son ideas, son conceptos. Pero en el neoliberalismo todos estos conceptos, comunismo, populismo, nacionalismo, etcétera, los utilizaban sin difundir el contenido real de ellos para atacar a gobiernos que procuraban el bienestar y la felicidad de su pueblo. Y ahora con el licenciado López Obrador los están utilizando. Afortunadamente el tema de populismo ya se desgastó tanto que ya casi ni lo utilizan. Pero el tema del anticomunismo sí lo utilizan. Y el tema del nacionalismo como que se han ido con más prudencia por las luchas nacionalistas que ha dado nuestro pueblo, por el sentimiento patriótico nacionalista que se fue forjando en esta nación mexicana después del despojo de más de la mitad del territorio nacional por los norteamericanos y después de la invasión francesa en 1962 al 67 con Juárez, y después de las intervenciones que hicieron en el puerto de Veracruz precisamente en el año de 1914, donde la Armada de México, unida al pueblo, respondieron y defendieron con un fervor patriótico esta intromisión de los norteamericanos en nuestro suelo patrio. Entonces, y además también la intervención de Perkins persiguiendo a Villa. Entonces, todos estos elementos de intromisión y de intervención extranjera fueron forjando en nuestro pueblo un sentido de nacionalismo muy profundo. Entonces, por eso esta cuestión de atacarnos por ser nacionalistas no ha tenido tanto eco.
Pero nosotros tenemos que nutrir, desarrollar y en esta nueva época donde se está llevando la cuarta transformación, explicar con más profundidad todos estos conceptos, porque si no la derecha, aprovechando el auge que tuvieron en la lucha anticomunista, por ejemplo, y antinacionalista durante el periodo neoliberal, utilizando el grueso de los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, fueron generando en la conciencia de los mexicanos. Pero afortunadamente nuestro pueblo tiene una gran resistencia porque nuestra historia es única en el planeta y conservamos a pesar de todo esa gran resistencia. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el presidente igual. ¿Por qué no ha caído nuestro país? ¿Por qué no llegó a situaciones más extremas? Por el nacionalismo, por los valores culturales de nuestros pueblos ancestrales, que se conservan, pero ahora hay que fortalecerlos, desarrollarlos y multiplicarlos en esta nueva etapa para acabar, entre otras cosas, definitivamente con la corrupción. Este tema del puerto de Veracruz se tiene que investigar a fondo, porque ahí son millones y millones de dólares los que se generan cada año y que han ido a parar a los bolsillos de grandes políticos que se, digamos, nuclearon alrededor de Carlos Salinas de Gortari. Ahí también se habla, por ejemplo, del hermano del principal accionista de FEMSA. O sea, son nombres de los que decían antes que aunque los acusaban no perdían su respetabilidad, ladrones de cuello blanco. Bueno, pues hoy ya empiezan a perder su respetabilidad todos estos ladrones de cuello blanco, sobre todo porque las denuncias que está haciendo Lozoya, que también estuvo inmiscuido en este tema y también robaron de cuello blanco, pues ahora, ante la situación seguramente de que lo marginaron o le quieren cargar a él todo el paquete, pues él está hablando para que se conozca toda la verdad. Y son 16 horas de grabación que, como lo dijo el presidente de ayer en la conferencia de prensa, él está planteando que se deben dar a conocer a todo el pueblo. ¿Para qué? Con 3 objetivos. Primero, para que eso no vuelva a suceder. Y está dentro también del concepto de la revolución cultural, que se conozca, que surja la vergüenza, que ya no vuelva a pasar. El segundo es para recuperar todo lo robado, todo lo que se pueda recuperar de estas maniobras que hicieron este grupo de gentes de la oligarquía nacional. Y tercero, que hoy lo explicó con más detalle todavía, la consulta que se convoca al pueblo para decidir si se juzga o no a los expresidentes. Pero repito, y hoy lo explicó con más claridad, ese ya sería un juicio también político, y dentro de ese juicio se debe juzgar no solamente por los delitos de corrupción o delitos electorales, sino sobre todo por el delito de traición a la patria. Entonces, una es esa consulta, que repito, sería casi no ocioso nada más juntar firmas para que se le juzgue por un delito de carácter del fuero común. No, esto es más profundo, esto va a un juicio por traición a la patria. Pero independientemente de eso, de que se lleve a cabo esta consulta y se haga el juicio por traición a la patria, si van saliendo elementos en estos procesos contra Lozoya o contra García Luna, donde tengan que declarar, y si resultado de esas declaraciones y de su propia defensa de ellos sale que están implicados en cuestiones de corrupción, pues también se tiene que aplicar la ley. Es decir, habiendo consulta o no habiendo consulta, si están implicados en delitos y se prueba de carácter de corrupción, de tráfico de influencias, delitos electorales, etcétera, pues se juzga de acuerdo a la ley. O sea, el presidente de la República no llama a darle vuelta a la ley o a violentar la ley o a ignorar la ley. Son dos cosas distintas. Repito y concluyo. Si resultado de las indagaciones, alguno de los expresidentes se prueba que participó, como intuimos todos, en cuestiones de delitos comunes, pues a pagar su condena y a la cárcel seguramente. Pero aparte de eso está el juicio más general, que es la consulta es para juzgar todo. Y el tema central en esa consulta es la traición a la patria.
Pues si te gusta lo que aquí comentamos, nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en tu pantalla. Muchas gracias. Y recuerda, la lucha ahorita es una gran revolución cultural que va de la mano con una gran revolución ideológica. Son diferentes. La ideológica, es todo el concepto de ideas. Una ideología es, digamos, un conjunto de ideas no contradictorias entre sí, ordenadas, sistematizadas, que tratan de dar explicación a todos los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Y en cambio la cultura, que incluye todo, pero es más específico lo ideológico, es la creación de valores morales, culturales, espirituales, que va normando la conducta y la relación entre los seres humanos. Entonces algunos dirían, es que lo cultural incluye a lo ideológico. Sí, porque lo cultural es todo, pero saben que hay conceptos que tienen una acepción amplia, como la cultura, y otros que tienen una concepción más restringida. Y si nosotros queremos hacer énfasis en la cuestión de las ideas, pues es la lucha ideológica, que no se contraponen, se complementan las dos. Pues reitero, agradezco tu paciencia y estaremos comunicándonos diariamente por este medio.